La óptica interdisciplinar. La primera idea es que un planteamiento general de reivindicación de la interdisciplinariedad. Nos llenamos la boca de interdisciplinariedad, pero realmente es bastante difícil encontrar auténtica interdisciplinariedad. Incluso, si te dan cuenta, hasta en la denominación ciencias de las religiones, de la cual tanto estamos hablando y hablamos ayer al exponer la perspectiva truncada que tuvimos con Álvarez de Miranda, hasta en eso, hasta en la postura de plantear ciencias de las religiones, encontramos que hay una especie de mirada hacia la interdisciplinariedad que sería una mirada en cierto modo sesgada, porque lo que haría es plantear desde cada ciencia, ya fuesen las ciencias jurídicas, las filológicas, las históricas, en fin, la psicología, la sociología, etcétera, plantear la reivindicación de su mirada propia, pero no habría detrás realmente una interdisciplinariedad. No habría una interdisciplinariedad, sino lo que habría sería una especie de convergencia, ni siquiera disciplinar, una convergencia de puntos de vista en torno a estudios determinados. Ese sería en fin, en resumen, lo que nos encontraríamos. No sé si se dan cuenta que eso no es exactamente interdisciplinaridad. No es exactamente interdisciplinaridad el plantear las cosas de esa manera. Pero, por tanto, lo que les reivindico aquí, de nuevo, por etapas y poco a poco, ya se están dando cuenta que vamos desgranando introducciones a temas determinados que luego vamos ahondando en mayor medida en momentos posteriores. Aquí lo que les planteo es una mirada que no es esa mirada desde diversas disciplinas hacia las religiones, cuanto una mirada que reivindicaría la existencia de una disciplina autónoma. Ya se lo dije el primer día que yo defendía ese punto de vista, y ya vieron que ayer les planteaba que Álvarez de Miranda también lo hacía y tantos otros también lo hacían. La defensa de esa posibilidad de que haya una disciplina autónoma para el estudio de la religión. Esa es mi posición. Y entonces, desde esa mirada, que sería la de una disciplina autónoma, ya la llamemos historia de las religiones o la llamemos como queramos, podemos llamarla ciencia de la religión o de ciencia de las religiones, pero no quizá ciencias de, en fin, desde mi punto de vista, aunque si nos pusiésemos de acuerdo en que detrás está el mismo significado, no habría tanto problema, ¿no? Pero bueno, ese es nuestra base. Y en esa base, es decir, en la reivindicación de una disciplina autónoma, entonces sí que nos encontraríamos que esa disciplina autónoma solamente se puede construir de un modo necesariamente interdisciplinar, con una auténtica vocación interdisciplinar. Porque para estudiar temas determinados habría que aunar puntos de vista, aunar enfoques diversos, y en cierto modo también desvair, se van deshaciendo en cierto modo, haciéndose cada vez menos sustanciales los límites disciplinares, porque hay que tener en cuenta que dichos límites disciplinares son consensuales y tienden muchas veces, y por eso se lo planteo así, no solo desde un punto de vista de la base metodológica, sino también, en cierto modo, como una experiencia de trabajo de campo, ¿no? Esos límites disciplinares se desvanecen en el trabajo de campo y en el trabajo analítico en aras de qué? Pues de la convergencia disciplinar que les he defendido ya en algún momento y que les defenderé más adelante con quizá mayores argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en esta interdisciplinariedad necesaria? Pues que
un elemento fundamental, un elemento clave, quizá uno de los elementos básicos, es el uso del análisis histórico-filológico o lo que también se denomina método crítico. ¿En qué enfocaría? Pues en la investigación textual, iconográfica y de otros lenguajes de la religión. Esto lo veremos en el bloque siguiente dedicado a los lenguajes de la religión cuando terminemos este bloque segundo. El bloque tercero justamente se concentrará y se centrará en los lenguajes de la religión. Entonces, el enfoque de la investigación en este mundo de textos, mundo de imágenes, mundo que hay que trabajarlo desde el método crítico. Y probablemente es nuestro instrumento interdisciplinar primordial. ¿Por qué? Pues porque nuestra información se materializa mayoritariamente en soportes documentales escritos o iconográficos. ¿Y qué hay que hacer sobre ellos? Que ya lo han visto en otras materias y muy particularmente en las lecturas fundamentales. Es necesario sobre ellos realizar un análisis estricto que tenga en cuenta esa cruz que es fundamental, que es tiempo-espacio. El análisis estricto que tenga en cuenta el contexto histórico de producción y de utilización y las características internas del documento. Y este método, que es el método llamado histórico-filológico, método crítico, es una de las bases fundamentales en las que se sustenta la disciplina nuestra. En cierto modo es el origen de dicha disciplina, el plantear una mirada crítica hacia la documentación. ¿Y cuál fue la primera documentación hacia la que se lanzó la mirada crítica? Si obviamos las viejas críticas filológicas o planteamientos críticos filológicos de los alejandrinos en relación con los poemas homéricos, etcétera, pues es justamente sobre la Biblia, ¿no? Sobre el mundo del relato conformador de las religiones occidentales, al plantear que ese relato conformador no es un relato revelado, sino un relato susceptible de ser analizado en un contexto de producción y analizado desde sus características internas. Texto y contexto, esos elementos fundamentales. Se parte del análisis documental, que lo tienen mucho más desarrollado y por eso no insisto tanto, mucho más desarrollado en otras de las asignaturas de este máster, pero ese mismo método crítico se puede emplear en tantos otros contextos, por ejemplo, en el análisis iconográfico y arqueológico. En ese mundo presenta intereses especiales, porque, así como antes lo veíamos, mucha de nuestra documentación tiene ese problema de la neutralidad sociocéntrica, de que ha llegado a nosotros muy marcada por contextos de producción en los cuales la masculinidad y la élite fueron fundamentales a la hora de producirlo y de que perviviese esa documentación, por los problemas de las copias que eran necesarias realizar hasta que no se accede a la posibilidad de la imprenta y realizar un número enorme de copias de un mismo ejemplar, pues era necesario copiarlo uno a uno y copiarlo cada cierto número de tiempo, puesto que los ejemplares se estropeaban. Y mucho no se copió, por razones muchas veces también que tienen que ver con contextos religiocéntricos. Es decir, no interesaba en el medievo copiar ciertas cosas, por ejemplo, de los ateos de la antigüedad, los cuales conocemos tan poco por razón de ese problema. ¿Y qué es lo que ocurre con la religión visible? Pues que presenta el interés de introducirnos en campos poco documentados muchas veces, pero que pueden resultar muy interesantes para entender la religión realmente practicada, las conductas religiosas, y no solamente la pensada, la religión mental, las conductas religiosas. Ayer hablábamos de
los rituales sangrientos, y hablábamos de la iconografía griega, que podemos hacer documentar en imágenes todos los rituales de sangre, las fases, los momentos de los rituales de sangre, desde el animal que es llevado al altar, la muerte en el altar, el despellejamiento, la evisceración, el reparto que se hace de ciertas cosas para que se ofrezcan como elemento a los dioses, como ofrenda a los dioses, y las otras partes que se dan para el uso en la fiesta, el uso para los miembros del grupo, etcétera. Todo eso lo podemos ver directamente en imágenes, y esas imágenes no son tan parlantes, tan claras, ¿no?, tan evidentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos muestran las conductas religiosas que muchas veces no se evidenciaban en los escritos, porque se daban por supuestas directamente. Entonces eso nos puede ser extremadamente interesante. También lo que podemos decir de un elemento fundamental en la religión, que es lo que se oye, lo que llamaríamos religión audible, de la cual hablaremos también más adelante en el bloque siguiente, la que se expresa por medio de la música, que presenta esa fascinación de la inmediatez y de la experiencia de lo difícilmente reductible a meras expresiones de lo racional, ¿no?, pero que es perfectamente susceptible de un análisis crítico como el que planteamos, ¿no? Este sea, digamos que un elemento fundamental de la interdisciplinariedad y del método, de los métodos a usar, del método crítico, elemento fundamental. Pero también otro de los elementos dentro de esta interdisciplinaridad necesaria para construir el enfoque de una disciplina del estudio de las religiones, lo encontramos en el análisis antropológico, lo que podríamos denominar el enfoque en la investigación cualitativa. Y la antropología es una disciplina que tiene una vocación desde sus orígenes, comparativa por una parte y holística por otra, es decir, que tiene la ambición de entender todos los factores, si es posible, a la hora de hacer un análisis, ¿no? Tiene esa vocación holística en el estudio de la cultura humana y es un elemento fundamental. Las lecturas que tienen que ver con la antropología de la religión son absolutamente fundamentales para la construcción de este planteamiento que les digo interdisciplinar, que les planteo hoy como interdisciplinar. Es un análisis antropológico, pero lo podríamos mirar desde esto que les digo, investigación cualitativa. Investigación cualitativa que consiste en escuchar, en observar, es el terreno que ha desarrollado la etnografía, que ha potenciado sofisticados métodos de análisis cualitativo, que ha permitido desarrollar métodos de entrevista, métodos de observación extremadamente profundos y que pueden llevar a constituir elementos fundamentales en el estudio de las religiones. Desde luego, además, tras la renovación metodológica que se ha producido en la propia antropología y la apertura a ámbitos muy diversos que no solo son los que tradicionalmente se tenían como ámbitos étnicos o, entre comillas, como se decía entonces, primitivos, sino que la antropología se ha abierto a miradas hacia las culturas nuestras, diríamos, entre comillas, ¿no? Y es tan común esa aplicación de algo que es característico de la metodología antropológica y que hemos estado viendo ayer en
en lo que, para lo que a nosotros nos interesaba, que es la renuncia al etnocentrismo. A nosotros nos interesaba específicamente la renuncia al religiocentrismo, pues por una parte esa renuncia al etnocentrismo y por otra parte esa apertura al relativismo cultural, y que nos ofrece desde esta mirada, que es la mirada de la interdisciplinaridad que estamos haciendo, pues elementos fundamentales. Pero no solo eso, sino que la antropología es un reto, ofrece un reto como disciplina respecto de como la llamemos, disciplina del estudio de las religiones, porque cada vez tiende más a una convergencia. Así como hace 100 años, para el ser científico de las religiones, un historiador de las religiones, se exigía, por una parte, el conocimiento del método y el conocimiento de ámbitos culturales específicos, pero también se exigía muy fundamentalmente conocimiento de ámbitos lingüísticos específicos, es decir, conocer las lenguas, entre otras cosas porque la documentación no estaba adecuadamente trasladada a lenguas. Había mucho material que estaba sin publicar y por tanto había esa necesidad de desarrollo de esas publicaciones, como veremos, publicaciones de fuentes, de documentación, etc. Y entonces era característico para hacer historia de las religiones tener también un ámbito lingüístico conocido. Pues ahora se tiende cada vez más para hacer historia de las religiones, optar por tener un conocimiento adecuado de la antropología, y ofrece elementos muy importantes desde el punto de vista metodológico para el estudio de las religiones. De hecho, y aquí les llego, ¿no? Si la antropología tuviese el valor de postularse como una completa ciencia de análisis de las culturas humanas, pues nos encontramos con que es algo muy parecido a lo que la ambición que tienen los historiadores que siguen el camino de la historia total. La antropología de la religión no sería muy diferente de la historia de las religiones, o como quieran llamar a la disciplina, tal como se está definiendo en estos temas en sentido extenso. Por tanto, estaríamos ante algo muy parecido, no lo mismo, ¿no? Entonces, esto es muy digno de ser tenido en cuenta. La antropología, además, la antropología religiosa, además, tiende a encarar el estudio cada vez más de religiones, como puede ser budismo, cristianismo, judaísmo, etcétera, con las exigencias sofisticadas del análisis textual y documental, de un modo que es cada vez más difícil de diferenciar del que se hace desde la historia de las religiones o las ciencias de la ciencia de las religiones. Es decir, que esa convergencia disciplinar, lo que nos encontramos es que no se llega a ella desde las propias disciplinas, cuanto desde los propios temas de investigación que se terminan analizando de una manera muy parecida, puesto que, en última instancia, si lo que estamos haciendo es análisis cualitativo, donde el desarrollo mayor encontramos de ese tipo de metodologías es justamente en la etnografía y la antropología. Otro contexto, pues lo encontramos en el análisis, podríamos llamar sociológico, es decir, el enfoque centrado principalmente en la investigación cuantitativa, que es muy interesante. La información religiosa es una información de índole social susceptible de ser procesada con los instrumentos de análisis diseñados en particular por la subespecialización denominada sociología de la religión. Las técnicas estadísticas, las técnicas de análisis social, la importancia que se otorga en la sociología la estratificación social, por ejemplo, es una apertura que resulta fundamental y que realmente lleva otra vez a plantear lo mismo que hemos planteado antes respecto de la antropología, que una sociología de la religión enfocada desde una metodología abierta
que tenga en cuenta la diversidad de factores, que no sea solo una estricta estadística, un estricto análisis solo de números, nos lleva a que estamos convergiendo todos en el mismo contexto. Lo que ocurre es que la sociología tiene una mirada que desde mi punto de vista es muy importante, que es la mirada que no renuncia nunca a analizar la dinámica social. Y a veces cabe la posibilidad, lo veremos también más adelante, cabe la posibilidad de que tendamos en la disciplina, ya como quieran llamarla, historia de las religiones o ciencia de las religiones, como quieran llamarla, tendemos a veces a perder, en cierto modo, la sensibilidad hacia la dinámica social, a ver las religiones como si fueran contextos cerrados, sin dinamismo social, por una parte, pero también a veces sin dinamismo, sin interconexiones. Y eso es algo que la sociología siempre ha tenido un interés muy particular en abrirse a ello. Por tanto, se convierte en un elemento también, como ven, fundamental en una mirada interdisciplinar, que si se dan cuenta no es tan difícil esa mirada interdisciplinar. Es una mirada que lo que hace es aunar métodos bien desarrollados desde distintas disciplinas, pero con la idea de que hay una disciplina, digamos, autónoma que las aúna, que las engarza todas ellas, ¿no? O otro de los elementos fundamentales en esta interdisciplinaridad que les estoy planteando, que sería el enfoque en el individuo, lo que denominaríamos el análisis psicológico, que es fundamental para tener en cuenta mucho de lo que encontramos en la religión, por ejemplo, las experiencias cumbre, las experiencias de conciencia alterada, las opciones religiosas por valorar las técnicas de introspección y de meditación, es fundamental ese enfoque. Si no lo tenemos en cuenta, perdemos una gran parte. Si no tenemos en cuenta el individuo y el individuo que vive la religión desde dentro, digamos, desde el interior, pues perdemos una gran parte de la información que podemos conseguir y perdemos una gran parte de nuestra capacidad de análisis, de nuestra capacidad de emplear una metodología correcta. Aquí me van a permitir que dé un paso más en relación con lo que hemos visto antes, en el tema anterior. En el tema anterior hemos hablado de una de las facetas de la religión. La faceta de la religión, que por otra parte es fundamental, que sería la religión que necesita palabras para transmitirse. Necesita palabras para socializarse. Es decir, hemos estado hablando de la religión como elemento social dentro de un grupo. Elemento social de significados compartidos. La religión como cemento social, podríamos llamar. Cemento social en torno a unas ideas determinadas, a unos imaginarios determinados que explican decisiones que serían decisiones plasmadas en rituales, decisiones plasmadas en acciones. Pues eso sería uno de los contextos de la religión. Pero hay otro contexto de la religión, que si quieren lo vemos desde un buceo en la etimología de la palabra religio, que tiene, digamos que dos modos de mirarse, ¿no? Lo que les voy a plantear no es exactamente la mirada etimológica común, pero nos va a servir para pensar este contexto que del que estamos hablando. Religio se dice que, palabra latina, se dice que tendría, digamos que dos caminos por los que pensar su etimología. Religio, que provendría de religare,
de la palabra del verbo religare, y religio, que provendría del verbo relegere. Religare, en la interpretación zubiriana, que para mí es una interpretación, la que hizo Javier Zubiri, que para mí, para mi gusto, es una interpretación que podríamos denominar en cierto modo religiocéntrica, en cierto modo en la línea de lo que podríamos, hemos hablado antes de la hipótesis del homo religiosus. Religare, religar, en esa forma de analizarlo, tendría que ver con la conexión, ligar, la conexión, el lazo, el enlazar lo humano con lo divino. Pero si no lo miramos de esa manera, si intentamos hacer una lectura de religare, que podríamos llamar no religiocéntrica, religare se podría convertir en ese cemento del que hablábamos antes, esa interconexión social. Sería la forma social de religar unas personas con otras personas. Ese religare, ese conectar, estaría, por tanto, exponiéndonos la faceta social de la religión. Pero se detectaría, lo hemos visto, lo hemos detectado también en el Homo neanderthalensis, y otros hipotetizan que antes también lo hay, esa religión social que necesita de palabras que religuen los significados que que le dan unas personas a otras personas a lo que hacen desde el punto de vista religioso. Y el contexto más claro que lo hemos visto, los primeros contextos rituales que podemos trabajar sobre ellos, y eso es lo que hace que tenga tanta importancia la arqueología de la muerte a la hora de pensar la religión, en general las religiones, la arqueología de la muerte. ¿Por qué? Pues porque son contextos de cultura material que son muy evidentes y muy antiguos. Lo más antiguo que encontramos es justamente arqueología de la muerte, y por eso a veces se convierte casi en nuestro fósil de trabajo. Pues esa arqueología de la muerte la encontramos conectada con esa faceta de lo religioso que es la religión religada, la religión de conexión. Pero por otra parte, hemos visto antes que hay otra etimología de religión, de religio, que es la que la hace venir de relegere, que tendría que podría significar, sería como leer de nuevo, pero la idea de leer no como la veríamos nosotros, leer un texto, cuanto estudiarlo desde dentro, analizar, vivenciar también podríamos llamarlo. Entonces ese relegere sería una faceta de lo religioso que no es una faceta social cuanto una faceta íntima, interna, de ese rumiar el significado desde dentro. Rumiar a veces ni siquiera es un significado, es un sentimiento. A veces ni siquiera es un sentimiento, es una vivencia que siquiera se analiza desde el punto de vista de los sentimientos. ¿Y qué fecha tiene eso? No podemos decir ni siquiera que sea humano. Probablemente esa religión, que es una religión que se construye desde experiencias íntimas, puede ser hasta posible que la tengan otros primates, o incluso que la tengan otros mamíferos, que tengan esa religión íntima interior que no necesita compartirse, o incluso que no puede compartirse por medio de palabras porque es difícilmente verbalizable, la podemos tener ahí, ¿no? Y justamente esa religión es esa religión íntima, esa religión que caracteriza ciertas experiencias individuales, la encontramos en muchas culturas, y
El enfoque fácil para estudiarlo es justamente el que ofrece la psicología. La meditación, por ejemplo, el estudio de la meditación, que tan importante es en tantas religiones, el estudio de la meditación, su camino de análisis que no podemos soslayar, es decir, fundamental en esta mirada que les planteo de carácter interdisciplinar, la ofrece las técnicas de análisis psicológico. Y además de muchos otros elementos, los problemas de choques entre creencias personales y sociales, entre valores, sistemas de valores enculturados y opciones religiosas específicas, diferentes de en las que se han enculturado, el propio análisis de la experiencia religiosa, todo esto es un elemento fundamental que las técnicas de análisis psicológico nos ofrecen instrumentos fundamentales. A veces tendemos a no mirar esa parte de las religiones, a no mirar. Cuando hacemos historia de las religiones o ciencia de las religiones, a veces en la documentación obviamos mirar hacia ahí, porque a veces es extremadamente elusivo, pero porque a veces también es extremadamente complicado convertirlo a lo mejor en palabras, lo cual hablaremos en su momento, porque uno de los lenguajes de la religión es el silencio, y a veces es extremadamente difícil transformar el silencio en algo que pueda analizarse por medio de las técnicas logocéntricas, que son las que nosotros solemos utilizar. Pues la psicología ofrece muy buenos mecanismos para ahondar y afinar en las explicaciones que necesita quien estudia las religiones a la hora de comprender de un modo holístico, si quieren llamarlo así, de un modo total la experiencia religiosa. Otro contexto es el análisis filosófico, del cual en parte hemos hablado en otro de los temas. El análisis filosófico entendido como el enfoque en el sentido con mayúsculas, que es fundamental para la disciplina y que a veces no es exactamente lo que se entiende por filosofía de la religión. No es exactamente eso, pero es un elemento fundamental. ¿Por qué? Pues porque ofrece explicaciones generales, puede ofrecer contextos de explicación general. Y ayer hablábamos justamente de esto, hablábamos de los puntos de vista divergentes entre Ángel Álvarez de Miranda y su maestro español, Santiago Montero Díaz, en relación con la filosofía de la religión. Filosofía de la religión, es decir, el enfoque en el estudio del sentido de la religión, y aquí estamos empleando religión en singular, religión frente a religiones, ese que hablábamos ayer. Pues esa mirada es fundamental también. Otros contextos, pues cada vez es más importante, sobre todo si estamos analizando el mundo contemporáneo, pero también si lanzamos la mirada hacia religiones del pasado, de las cuales tenemos muchos datos, por ejemplo, la religión romana, el análisis jurídico toma cada vez más peso como consecuencia de la construcción de marcos mundiales de protección de los derechos religiosos. Antes lo hemos visto, la importancia que tiene pensar el propio contexto, la propia palabra neutralidad, pensarla también desde el enfoque jurídico, porque es lo que nos permite entenderla, saltar más allá de los contextos, digamos, metodológicos generales, para bajar al mundo que podríamos llamar, entre comillas, de lo real, ¿no? Las técnicas de mapeo, mirar la religión en el espacio, espacializar la religión. Y para eso tiene un ejemplo muy sencillo pero muy eficaz, que es el que nos ofrece el Observatorio
del pluralismo religioso en España y muy específicamente dentro del observatorio el directorio de lugares de culto, que nos ofrece un instrumento extraordinario. Pensemos, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, Madrid, la Comunidad de Madrid, y busquemos la confesión musulmanes y pidamos la localización. ¿Qué nos encontramos? Pues 127 en Madrid, 127 localizaciones de lo que podríamos llamar mezquitas. Pero en el mapa empezamos a encontrarlas. No sé si se dan cuenta y lo pueden ver bien. Empezamos a encontrarlas situadas a lo largo de los diferentes barrios de la ciudad. Esto nos permite mapear la religión en el espacio. Si en vez de solo musulmanes incluyéramos todas, veríamos un mundo de muchísimas más opciones religiosas, como pueden ver. Estábamos centrados en Madrid, 1215 encontramos en Madrid, y si vamos avanzando, acercando, pues encontramos este mapeo de distintas opciones religiosas. El barrio con, del modo más notable, la testificación, la visibilización de la diversidad religiosa. Es, por tanto, un instrumento fundamental. Pueden, si les parece, hacer un análisis por ustedes mismos de este instrumento que nos ofrece el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Pueden hacer el análisis por ustedes mismos y darse cuenta de la fuerza que tienen las técnicas de mapeo, cada vez más precisas y cada vez más convertidas en instrumentos fundamentales para pensar la religión en el espacio, para visibilizar la religión en el espacio. Y muchas otras. El análisis histórico religioso, el análisis de la ciencia de las religiones, utiliza múltiples instrumentos forjados por muy diversas disciplinas. La economía, la ecología de las religiones, la neuroreligión, que es cada vez más importante y que, en cierto modo, está casi construyendo un campo específico más allá de lo que sería el de la psicología de las religiones, y tantos otros enfoques. La interdisciplinariedad, en este punto, lo que utilizaría es cualquier instrumento forjado por cualquier disciplina que pueda ser útil para el interés específico, del cual les he hablado muchas veces, el interés específico contextual de la investigación que estemos realizando. Y al trabajar en la disciplina se puede y se debe llegar desde muy diversos campos de saber y desde cualquier enfoque disciplinar, porque todos ellos pueden resultar válidos siempre que se respete el cinto metodológico, que es el cinto que les podríamos denominar como, entre comillas, científico, que ¿cómo se construye? Pues desde la desvinculación de las visiones religiocéntricas y no neutrales, que son los temas que hemos estado viendo en los últimos dos temas. Y les vuelvo a dejar otra pregunta. Si la reivindicación de la interdisciplinariedad no debilitaría las posibilidades de conformar una disciplina autónoma. Es decir, si todo esto que les he estado contando, que se lo he intentado clasificar desde disciplinas diversas, sociología, antropología, ciencias jurídicas, y método crítico, etcétera, si este intento clasificatorio que les he hecho no, en cierto modo, está enmascarando las posibilidades
que realmente estemos conformando una disciplina autónoma por la dificultad de su aceptación real, más allá del voluntarismo o de la moda de la corrección académica que nos dice que tenemos por corrección académica que ser interdisciplinares, aunque luego finalmente no lo seamos, que nos obliga la corrección académica de un modo sistemático, a cuando pedimos proyectos de investigación, a plantear que vamos a hacer un trabajo interdisciplinar, aunque luego finalmente pues terminemos por las diversas dificultades que podemos encontrarnos no llevándolo a cabo. Es posible que el enfoque tal y como se lo he planteado enmascare que hay en realidad detrás una reivindicación de una disciplina autónoma. Pero también les insisto en lo que les he dicho antes muchas veces, y es que tendemos a la convergencia disciplinar desde el momento en que nos ubicamos en un contexto específico que queremos estudiar. En nuestro caso es el contexto específico de las religiones. Para estudiar un contexto específico de investigación en religiones, nos encontramos que no nos queda otra que aplicar miradas que provienen de todas partes. Pero esas miradas que provienen de todas partes, resulta que en última instancia lo que terminamos viendo es que todos, desde distintas disciplinas y muy particularmente antropología, sociología, etcétera, estamos empleando lo mismo o cosas muy parecidas, que sencillamente unos respecto de otros podemos tener un gusto particular por ciertas cosas respecto de ciertas otras, pero estamos en una sintonía muy parecida, tan parecida que en última instancia hacemos lo mismo. Por tanto, estamos, ya les digo, convergiendo disciplinarmente y no solo, por tanto, la mirada es interdisciplinar, sino que en cierto modo termina casi que produciendo una mirada, una transdisciplinariedad. Quizás sería ese el contexto último de reflexión.